¿Qué fue, mi gente? Es John Arroyo y en esta oportunidad estamos teniendo una conversación con Alejandro Rodríguez, un economista de la República Francesa, youtuber ecuatoriano slash colombiano y que tiene un canal de YouTube bastante exitoso, 500.000 de suscriptores, llamado Hipótesis de Poder. Esta conversación había estado pendiente, Alejandro, desde hace ya unos cuantos meses, no recuerdo por qué, pero ahora resulta que vamos a hablar de los temas que importan más en los momentos en los que estamos actualmente. Involucran obviamente lo que está pasando en Estados Unidos, la respuesta a la pandemia, lo que está pasando en ciertos países latinoamericanos. Así que primero, Alejandro, muchas gracias por estar aquí para tener esta conversación. Bueno, gracias a ti, John. Pues bueno, sí, como lo dijo él, ahorita están pasando, creo que es uno de los momentos más intensos que estamos viviendo, pues sobre todo las elecciones de Estados Unidos, pero pues no solo únicamente eso, sino pues todo lo que está pasando ahorita en la región, y que son procesos que se están como llevando a cabo simultáneamente en todos los países. Entonces, sí, vamos, comencemos. Ok, entonces, probablemente el tema más importante para las personas que escuchan tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos. Obviamente un tema de interés enorme para venezolanos porque muchos en Venezuela, incluyendo al presidente imaginario Juan Guaidó, están esperando justamente que Estados Unidos resuelva el problema y saque el régimen chavista. Así que venezolanos están, yo diría su mayoría, apoyando a Trump por encima de Biden porque ven a Biden, si bien tú lo has dicho en tu cuenta de Twitter, es una persona que ha criticado a Maduro, ha dicho que Maduro es un dictador, etcétera. Ven a Biden como algo de la izquierda y pues a la izquierda no la quieren ver ni en pintura. Entonces están apoyando a Trump. Ahora, te pregunto a ti, primero, tú dices eres un demócrata, dices que por ejemplo en Ecuador nunca fuiste correísta, pero que apoyas la democracia, entonces respetas el que candidatos de esa misma ideología pueden participar. Entonces te pregunto, con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, ¿dónde te sitúas? ¿A quién apoyas, a quién no apoyas y por qué apoyas o por qué no apoyas a estos individuos? A ver, ciertamente yo creo que en Estados Unidos ha habido un cambio de política muy fuerte. Es decir, no es la misma política que hay hoy que había hace 10 años o hace 15 años. Y el ejemplo te lo pongo muy claro. Si tú miras, por ejemplo, un el debate presidencial del año 2012 entre Obama y Romney, es una diferencia abismal. O sea, es una diferencia de debate, de respeto, de incluso las tonalidades. Obviamente, en ese tiempo Biden era vicepresidente, y si tú miras el debate vicepresidencial entre Biden y el que era candidato a vicepresidente, Paul Ryan, o sea, obviamente Biden se le ve mucho más lúcido. O sea, es innegable negar que Biden ahorita no está en un momento muy lúcido de su salud mental. Pero yo lo que creo es que en Estados Unidos o sea, la política de Estados Unidos sea de una manera, como yo lo defino, latinoamericazado. Se ha hecho con características de América Latina. Y eso llega, pues, obviamente, a raíz de un candidato totalmente diferente que rompió los esquemas de cómo se podía llegar a la presidencia. Y acuérdate bien que pues, desafió a todos los candidatos republicanos. Eso fue la parte de la estrategia de su éxito y la estrategia de su victoria. O sea, ¿cómo no decir que no? Pero evidentemente es, a mi punto de vista, una política obviamente lamentable, porque prácticamente ha roto justamente la política estadounidense que se venía de una manera como tradicional. Obviamente el típico establishment que el tanto Trump ha criticado, pero que de alguna manera él mismo, o sea, se ha sentado con las bases, porque pues obviamente pues tiene que dialogar, tiene que conversar con el presidente del Senado, con el líder de la mayoría republicana, y obviamente muchos venezolanos desean, con toda la razón obviamente, que el régimen chavista dictatorial salga de Venezuela. Pero ¿cuál es el problema aquí? Obviamente si gana Biden, obviamente va a seguir como, tú sabes, como condenando la dictadura, etcétera, pero yo tampoco creo que si gana Biden va a haber realmente un cambio mayor en política de Venezuela, porque si Trump lo quiso intentar, ¿no? O sea, ha dicho en el mismo libro de John Bolton, El cuarto donde pasó todo, dice que Trump quiso intentar una intervención militar en Venezuela, pero ¿cuál es el problema? Que el mismo Trump ha estado en contra de las famosas guerras eternas, las guerras de Afganistán, las guerras de Siria, las guerras de Irak. Entonces, ¿por qué hacer una diferencia con esas guerras que con la guerra, una supuesta intervención militar en Venezuela? Además, recordemos que para poder hacer eso, Trump necesitaría la mayoría en el Congreso, cosa que no tiene porque los demócratas controlan
la Cámara de Representantes y los senadores y los republicanos controlan el Senado. Solo el Congreso puede autorizar una operación militar de esa envergadura. Entonces, con mayor razón, o sea, los venezolanos tienen toda la razón de apoyar justamente pues, que se vaya Nicolás Maduro y toda su cúpula, que no solo es él, de hecho creo que es su títere, más bien creo que gobierna Diosdado Cabello y el resto de delincuentes, pero la situación es que incluso si Trump es reelecto, ¿qué cambio puede realmente aportar Trump a la situación? Guaidó es un presidente fantasma, no va a realmente hacer, ya casi lleva 2 años en ese delirio, pero el problema es que muchos creen, y ese es mi punto de vista, que muchos venezolanos creen que Trump en el segundo mandato sí tal vez podría hacer algo por Venezuela, pero lo único que podría, en teoría, realmente hacer, o sea, sería que una intervención, pero realmente Trump ha estado en contra de eso y tal vez meterse a una pelea que no sabe cómo va a terminar, porque pues tú sabes cómo una guerra comienza, pero no sabes cómo acaba. Entonces, ese es el dilema, yo creo en este video. Bueno, sí, mira, yo muchas veces hablando en el tema de la intervención de Estados Unidos en Venezuela he dicho justamente eso. Hay personas que únicamente recuerdan lo ocurrido en Panamá y ven a Panamá actualmente y dicen Acuadía, pero mira, Panamá está mucho mejor de lo que estaba antes. Y yo digo sí, pero ¿por qué ignoran los escenarios en los que los países que han sido intervenidos han quedado mucho peores? Que esos tenemos varios ejemplos nada más en las últimas 2 décadas. Entonces obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta que ninguna intervención, especialmente en un escenario tan delicado como el venezolano, en el que no es simplemente un grupo político como tú mencionaste, sino que también en el trasfondo están muchas mafias diferentes, muchos intereses geopolíticos diferentes de países que no necesariamente van a simplemente hacerse de brazos cruzados y permitir que venga un nuevo gobierno títere de los Estados Unidos. No es tan fácil como simplemente pedirlo y esperar a que de aquí al fin de semana tengamos a una Venezuela totalmente diferente. Sin embargo, ¿no te parece curioso que mencionaste al inicio de tu intervención lo malo que te parece que el tema del debate y la discusión política se haya bananizado? Se haya bananizado la política en Estados Unidos y hablaste de los tiempos de antaño. Bueno, tú mencionaste el 2012, sé que para no hacer una mención a algo muy distante, para que parezca que el cambio ha sido muy rápido, y efectivamente en ciertas formas lo ha sido, porque nosotros podemos recordar, por ejemplo, los debates de Nixon versus Kennedy, que por cierto, lo volví a ver ayer, nada más porque ese debate es muy interesante, porque las personas que simplemente escucharon ese debate dieron de victorioso a Nixon porque tenía muchos mejores argumentos, mientras que las personas que lo vieron por televisión dieron de victorioso a Kennedy porque se veía más calmado, se veía más relajado, se veía más en control de la tarima, lo cual desde el punto de vista de la capacidad de debatir y la importancia de la apariencia y la percepción pública es algo muy interesante, y se los aconsejo a todos que lo ven, por cierto, está en YouTube completo. Pero sí, podemos hablar de eso, pero ¿no te parece curioso que mencionaras eso como el primer punto que te parece negativo de Trump? Y obviamente estoy seguro que tienes muchos más y vamos a ahondar en eso, pero que mencionaras eso y después mencionaras que Trump es un presidente no intervencionista. Es un presidente que estuvo en contra de las guerras que más tragedia y desastres han ocasionado en los últimos 20 años. ¿No te parece que eso es un punto mucho más importante que la forma en la que Trump se expresa y la forma en la que Trump se burla de sus oponentes políticos? A ver, yo creo que obviamente no todo es blanco y negro, como en cualquier situación. Yo realmente considero que la política también de Trump, de alejarse de las guerras infinitas, es algo ciertamente positivo, porque Estados Unidos ha salido perdiendo de Afganistán, ha salido perdiendo de Irak. Son países inestables hasta este momento y no lo van a estar. Ciertamente el caso de Libia, bueno, si bien no fue una intervención estadounidense como tal, con tropas en el terreno, Libia está hecho pedazos, y podríamos decir ciertamente que si Gaddafi hubiera estado en el poder, pues bueno, tal vez era otra situación. Pero obviamente yo lo veo personalmente, y te lo repito, yo creo que un debate se gana con argumentos y no se gana por quien más fuerte grita, por quien más alboroto hace, por quien más domina el escenario. Y obviamente en el debate Trump dominó el escenario. Dominó porque pues, tiene su personalidad, ¿no? Como tú dices, se expresa muy fácilmente, habla con un tono de voz mucho más como dominante que el de Biden. Obviamente en su audiencia, y yo creo que depende también mucho de la personalidad de cada uno, eso lo ve a las personas que supuestamente siguen a Trump como el ganador del debate.
pero yo personalmente lo veo desde el punto de vista de argumentos. Y aquí disculpa te interrumpa, pero importante mencionar esto. Primero, me pareció que Trump ganó el debate, pero fue la peor actuación de debate de Trump desde que se metió a candidato político. Fue muy mala, interrumpió demasiadas veces, no hizo énfasis en los puntos en los que tenía que hacer, no exigió respuestas cuando Biden estaba justamente tratando de evadirlas. Tampoco Chris Wallace hizo absolutamente nada para presionar a Biden. Así que sí, fue una actuación muy mala por parte de Trump y yo estuve bastante decepcionado porque me hubiera gustado que se hubiera aprovechado esa oportunidad para que Trump, de una forma más calmada, con el dossier de información, para utilizar en terminología demócrata, de información que él podía haber tenido en contra de Biden, especialmente con lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses con los actos vandálicos y criminales apoyados y promovidos y financiados en parte por los demócratas, hubiera sido mucho más fácil de despedazar en argumentos a Biden, y no lo hizo, y fue una oportunidad desaprovechada. Por eso en el video que yo hice reaccionando a ese debate dije que me parece que Trump en ese debate no ganó ningún votante nuevo. Nadie que no iba a votar por él va a votar por él después de haberlo visto allí. Sin embargo, lo que te pregunté tiene que ver con el hecho de que tú te das cuenta, asumo, que una de las críticas más grandes, más prevalentes que se hace con respecto a Trump tiene que ver con la forma de Trump, con la forma. Cómo habla, cómo se ve, cómo se expresa, cómo tuitea, que hace esto, que no presta atención, que es irrespetuoso, que se burla, que es trolero, que es memero, etc. Pero te das cuenta de que a mi parecer lo que debería ser importante desde el punto de vista de analizar las acciones de un candidato político o un presidente deberían ser las acciones, no las palabras. Y por eso te mencioné el historial no intervencionista de Trump, comparándolo, por ejemplo, al historial intervencionista de Obama, comparándolo, por ejemplo, al historial de apoyo de intervencionismo de Biden. Eso me parece mucho más drástico, mucho más lamentable y mucho más importante, porque el resultado de eso es la pérdida de docenas de miles de vidas inocentes, mientras que los tweets de Trump pueden ofender a algunos, pero no están matando a nadie. Ciertamente yo creo que obviamente lo que a muchos les molesta es justamente la forma como dices, que Trump se expresa, que pone apodos, la forma en cómo él es antes de ser político y cómo ahora es presidente de los Estados Unidos. Obviamente la personalidad de Trump es una personalidad única, nunca se había tenido un presidente así, con esa personalidad en la Casa Blanca. Y obviamente, tú dices, las acciones son importantes y yo creo que eso es obviamente algo importantísimo, pero también creo que hay que hacer un balance en las acciones de cómo un presidente hace su mandato y también la forma con la que se expresa, porque evidentemente, mira, solo para darte un ejemplo, incluso en las mismas elecciones de que Trump ganó en 2016, recordemos, gracias al colegio electoral, pero que perdió la mayoría del voto popular, Trump afirmó, y hasta ahora sigue afirmando, que esas elecciones fueron fraudulentas y que hubo millones de votos ilegales a favor de Hillary Clinton. Pero si tú te pones a pensar, decir que la elección, el fraude del 2016 fue, o sea, que hubo un fraude en 2016, estaría invalidando automáticamente su elección. Y eso es algo que por primera vez ocurre en Estados Unidos. Y yo creo que esta elección de 2020 es particularmente complicada, porque creo que es la primera vez que realmente un bando u otro va a considerar ilegítima la elección. En el supuesto caso que gane Biden, quién sabe, no sé, los correos postales, que hubo fraude, que hubo traspapeleo, etc. Y en el caso que pues gane Trump, tal vez el lado demócrata diga que obviamente Trump trató de alterar el sistema postal de Estados Unidos para su favor. Pero con respecto a lo que tú dices, obviamente Trump no ha comenzado nuevas guerras, porque apenas lleva 4 años en el mandato. Obama, obviamente... ¿Obama cuántas? Obama qué había hecho en los primeros 4 años. Ya, claro, pero a ver, acuérdate que Obama heredó también la guerra de Irak, heredó también la guerra de Afganistán. La intervención libia fue sí, pero todo eso se puede decir sobre Trump. Trump no solo heredó la de Irak y la de Afganistán, sino también lo que estaba pasando en Siria, en Libia, lo que estaba pasando en todo el Medio Oriente, lo que estaba pasando con Palestina, lo que está pasando con Israel. Todos esos son problemas que Trump ha heredado. El problema con Corea del Norte también. Así que no me parece justo decir Obama heredó algo y por eso las intervenciones y las acciones y los drone strikes que Obama llevó a cabo más que cualquier otro presidente no valen, pero Trump hizo las cosas de la forma que las hizo, porque bueno, él recibió un escenario geopolítico mucho más simple. Eso no me parece correcto. Mira, por ejemplo, ahorita con el caso de Corea, como ahorita mencionas, dime, ¿se ha avanzado algo en la desnuclearización de la península? No. No se ha avanzado absolutamente nada. El rol de Estados Unidos, ¿cuál era? Desnuclearizar Corea del Norte.
No se ha logrado. Obviamente, se puede decir que hay una paz como intermedia, una paz tranquila. Pero Obama tuvo 8 años para hacer lo mismo con Irán y el resultado fue todo lo contrario. El acuerdo con Irán efectivamente podía haberle permitido a Irán seguir tratando de tener armamento nuclear y encima de eso le estaban quitando las sanciones y le estaban devolviendo todo al ayatollah lo que él quería y él tuvo 8 años para hacerlo. Y eso fue visto como un gran logro de Obama. Los demócratas celebraron esa decisión del acuerdo con Irán como un logro tremendo. Entonces, ¿por qué te parece que el acuerdo con Irán fue un logro tremendo, pero el acuerdo con Corea del Norte, si bien todavía no se ha llevado a cabo un proceso de desnuclearización, no vale de nada? Me parece... Porque el acuerdo nuclear de Irán no es que simplemente fue que un día Obama le salió del estómago y dijo, ¿sabes qué? Te voy a regalar un montón de millones de dólares y tú nunca prometes que vas a hacer armas nucleares. A ver, el acuerdo nuclear de Irán fue firmado por las más grandes potencias del mundo. Francia, sí, pero estaba liderado por Estados Unidos. Francia, Alemania, bueno, Alemania pues no está dentro del Consejo de Seguridad, pero Francia, Alemania, Rusia, China, es decir, no fue algo unilateral, fue pues, todo el Consejo de Seguridad más Alemania que se pusieron en varios años de negociaciones para realmente asegurarse que Irán no pudiera enriquecer el uranio a límites que fueran más allá de la posibilidad. Sin Estados Unidos y sin Obama el acuerdo no hubiera ocurrido. Ya, claro, pero... Entonces el que se unieran más países es irrelevante. No, pues justamente porque hay un consenso dentro de la comunidad internacional que evitaba justamente aliados de Irán como China, aliados de Irán como Rusia, y también adversarios, ciertamente, rivales políticos como Alemania, Francia o el mismo Reino Unido, que por ejemplo se pusieron de acuerdo junto a Estados Unidos en crear justamente un organismo de vigilancia que evitara que Irán se sobrepasara. El caso de Corea es diferente. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que Corea ya tiene armas nucleares. Corea del Norte ya tiene armas nucleares y no sabemos cuántas tiene. ¿Quién sabe? ¿Tiene 50? ¿Tiene 100? Nadie sabe. Estimado, pero te das cuenta. Corea del Norte que ya tiene 100 armas atómicas y si quiere mañana puede lanzar una bomba atómica y destruir Seúl, o Irán que si se le encuentra haciendo una bomba atómica aún hay un tiempo tal vez para reaccionar, pero incluso digamos que Irán va directo a una bomba atómica, perfecto, va a una bomba atómica, en 2 años van a tener una bomba atómica. ¿Qué se hace? ¿Se hace otra guerra de Irak? ¿Se hace otra guerra de Irán? Que, a ver, la guerra de Irak terminó en un resultado terrible. Irán es mucho más fuerte que Irak. Una guerra de Irán sería unas 5 veces una guerra de Irak. Entonces, no, ya va. Es que Irán y Irak tuvieron una guerra con un saldo de más de 2 millones de muertos. Una invasión militar estadounidense. Claro, pero entiendo una cosa que me parece que estás dejando por fuera. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Evitar que yo jale el gatillo y te quite la vida cuando ya te estoy apuntando con la pistola a la cabeza? ¿O cuando estoy a 10 millas de distancia? No, evidentemente, obviamente. Entonces, cuando un país ya tiene armamento nuclear, la forma en la que tú puedes amenazarlos, ponerles sanciones, tratar de obligarlos a hacer algo, es totalmente distinta cuando un país no lo tiene. Y es justamente por eso que todos los países quieren tener armamento nuclear. Entonces tú pusiste un escenario en el que Trump tiene un trabajo mucho más difícil de hacer. ¿Qué? Irán ya estaba fuertemente sometido a sanciones económicas. No, pero justamente antes, y por eso se le forzó a llegar a ese acuerdo. No. Fue apoyado por varias distintas no entendiste lo que dije. Políticas. No entendiste lo que dije. Entonces, cuando nosotros vemos cuál escenario es más difícil, es más difícil evitar que una persona que ya tiene el arma apuntando te jale el gatillo que una persona que todavía no ha sacado su arma. Tú le pusiste una comparativa con Obama y con Trump que no es justa, porque parte de la premisa que ambos escenarios tienen dificultad igual, cuando no es así. El escenario de Irán es más fácil de resolver porque a Irán se le pueden imponer sanciones, amenazas, hasta intervenciones, porque todavía, como tú bien dijiste, no tienen armamento nuclear, supuestamente. Mientras que Corea del Norte sí lo tiene. Un país que tiene armamento nuclear y que, como tú dijiste, con presionar un botoncito pueden desaparecer a su vecino, es otro tema. No puedes hacer lo mismo con el mismo grado de agresión que puedes hacer con Irán con Corea del Norte. Por eso es que Trump tenía un trabajo más difícil con Corea del Norte que Obama con Irán. Ciertamente lo que tú dices es verdad. Es muy diferente tratar a un país con que tiene armas atómicas a un país que no las tiene. Ahora,
Irán no tiene armas atómicas y Irán ya estuvo sometido mucho tiempo a sanciones, a presiones del Consejo de Seguridad, que fueron incluso aprobadas por la misma China y Rusia, aliados de Irán. Es decir, ya estaba fuertemente sometida a una presión internacional de sus mismos aliados. ¿Y cuál fue la razón de que se llegó a ese acuerdo? Fue porque el mismo régimen iraní, que pues, obviamente, visto el colapso total de su economía, visto el colapso incluso del apoyo popular, que igual pues, es una dictadura, pero igual, de todas maneras llegó a ese consenso de que, que era tiempo de hacer concesiones a favor de que se reapertaran los créditos internacionales y otra vez la economía de Irán volviera a surgir. ¿Cuál fue la reacción de prácticamente la muerte del tratado nuclear de Irán? Fue prácticamente que Estados Unidos se retiró y volvió a imponer sanciones. Pero fueron sanciones unilaterales que de hecho no fueron apoyadas ni por Francia, ni por China, ni por Rusia, ni por el Reino Unido en el Consejo de Seguridad. Entonces Estados Unidos impone unilateralmente sanciones y Irán considera eso como que, bueno, se está violando justamente el tratado, el que yo firmé con las otras potencias. Y Europa trató de decir, a ver, no, sigue cumpliendo el acuerdo, pero también entiendo la parte de que obviamente si uno de los miembros no cumple el acuerdo, ¿no?, y te vuelve a imponer sanciones, pues Irán dijo, el tratado nuclear ya no es válido, y eso a mí me parece mucho más peligroso porque ahora Irán tiene más posibilidades de desarrollar realmente un arma atómica que pone más en peligro al Medio Oriente que cuando estaba firmado y estaba incluso controlado por sus mismos aliados. No, es que las formas en las que se estaba controlando hubieran permitido más que suficientes salvoconductos para que Irán pudiera seguir desarrollando esta tecnología. Y una cosa que parecieras ignorar, ¿cuál es uno de los aspectos más importantes de desarrollar este tipo de armamento? Dinero, ¿verdad? Hombre, claro, dinero. ¿Qué pasa cuando un país está quebrado y está sancionado? Tiene menos dinero. Por eso es que Irán tiene una de las fuerzas militares más viejas, más obsoletas de la región. ¿Por qué? Pues porque resulta que por la última década no han podido invertir justamente porque no tienen el dinero para hacerlo. Y cuando lo hacen, les cae encima la presión de todo el mundo de decir ¿por qué están comprando nuevo armamento? ¿Por qué quieren mejorar sus sistemas antiaéreos? Mientras que al mismo tiempo Israel gasta 4 o 5 veces más que ellos y nadie dice absolutamente nada porque Israel se tiene que defender. Entonces, un país que tiene más dinero a su disposición tiene mayor facilidad de desarrollar esta tecnología, así que no me parece tampoco válido el argumento que digas que ahora es más fácil para ellos poderla desarrollar cuando siguen estando sancionados y su economía sigue estando en quiebra. Pues, a ver, obviamente la situación de ahora es diferente a la de 2013, eran sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad, por Francia, por Alemania, por Rusia, y ahora son sanciones unilateralmente de Estados Unidos. El impacto es el mismo. Yo creo que es más peligroso. El impacto es el mismo. Es más peligroso ahora porque Irán prácticamente pues con la ruptura del acuerdo nuclear dice pues yo no voy a cumplir las condiciones que ya estaban previstas. Es decir, volver a otro acuerdo va a ser mucho más difícil. Y obviamente uno se puede ir por la parte pues beligerante, es decir, ¿sabes qué? Te pongo sanciones, te ahorco y pues la última pues te invado. Pero eso realmente todos, incluso dentro del Pentágono, saben que es prácticamente una sentencia, no de derrota, pero prácticamente billones de dólares gastados en guerras y también muchas vidas que se van a perder. Pero, ¿tú crees que en el Pentágono les interesa la cantidad de dinero que se gasta en guerras o las vidas que se pierden? No, porque obviamente pues, ¿A quién sí le importa? A Trump. Pero a ver, justamente Trump ha dicho, y lo ha dicho nuevamente, que él justamente está contra las guerras infinitas. Entonces, incluso irse en su misma retórica de escalada, ¿no?, militar. Incluso, ahorita me olvidaba, ¿no? Justo cuando él ordenó a matar a Qasem Soleimani en Irak. Por ejemplo, eso considero que fue un gran acierto. De cierta manera, eliminó al líder de las fuerzas militares de Irán. Irán no se atrevió justamente a matar ni un solo soldado estadounidense, aunque sí hubo un par de heridos y que justamente el Pentágono trató como de ocultar. Pero ciertamente porque Irán sabe que meterse en una guerra abierta con Estados Unidos es un suicidio, Estados Unidos pues, puede que salga, pero Irán sale. Estimado, pero te contradices. No, pero... Porque primero dices que cualquier acto de agresión que pueda aupar una respuesta violenta que pueda meter a estos países y a los países de la región en una guerra es mala y criticas a Trump por hacerlo. Y al mismo tiempo aupas a Trump y dices que apoyas el hecho de que haya ejecutado a la segunda persona más importante del gobierno iraní. Eso es una contradicción tremenda. Fuerte, sí que ciertamente es algo, un acierto al punto de vista
de su administración, pero hasta Francia, Alemania y un montón de países más dijeron que fue un acto de provocación. ¿Qué acto de provocación? No fue. Obviamente, este tipo era un asesino, no es que voy a decir, no merecía ser matado. Este tipo tiene sangre estadounidense en sus manos y también tiene sangre de otros inocentes. Ya va. ¿Qué comandante militar, qué líder militar, qué estratega militar no tiene sangre en sus manos? Bueno, todo el mundo, de ambos bandos. Entonces todos deberían ser asesinados. No. ¿Qué hace que Soleimani sea peor que los otros? Pero, a ver. Alejandro, tu postura de demócrata está muy extraña con lo que dices. Todo bando tiene justamente sus militares, sus generales, y todo el mundo tiene sangre en las manos. Nadie aquí es devoto de nadie. Todo el mundo es responsable en cierta parte. Lo que te estoy diciendo es que Qasem Soleimani era visto y era una amenaza para los intereses de Estados Unidos, así como hay otros generales que son una amenaza para la estabilidad de Irán y de otros de la región. El punto de vista de un acierto depende del punto de vista de la administración que tú tengas. Entonces, obviamente Trump mandó a ejecutar a Qasem Soleimani, fue visto como una victoria, de cierta manera, para la política estadounidense, fue apoyado por el Partido Republicano, fue criticado por los demócratas, fue criticado por los países como Francia, Alemania y países de Occidente, y ciertamente llevó una escalada de tensión en el Medio Oriente. Pero como te digo, Irán no se atrevió a atacar a Estados Unidos. Ahora, evidentemente, lo que te estoy refiriendo es que invadir militarmente Irán es otro escenario muy diferente al que Estados Unidos no se puede anticipar, porque no es lo mismo que una invasión militar de Irak, que acuérdate que la invasión del 2003 no solo lo hizo Estados Unidos, lo hizo múltiples países de la coalición. Entonces, son dos escenarios también completamente diferentes. No, sí, pero es que de eso no estaba hablando. Estaba hablando del hecho que me parece sumamente curioso que digas que fue un acierto matar a Soleimani cuando dices que eres un demócrata y cuando dices que estás de acuerdo con que se mantengan los acuerdos para evitar tensiones que puedan iniciar guerras. Que también ya rompió la. Exacto, pero una cosa, estimado Alejandro, una cosa es romper un acuerdo y aplicarle sanciones a un país que tiene un efecto terrible, vamos a estar claros de eso. A Venezuela también el impacto de las sanciones ha sido bastante fuerte. Venezuela antes de las sanciones ya estaba jodida por el mal manejo del chavismo, pero las sanciones empeoraron aún más la situación. Claro, pero una cosa es esa. Las sanciones justamente a la exportación de petróleo, claro, yo creo que ya son una condena justamente para pues, los principales ingresos del régimen venezolano. Claro, pero Venezuela ya venía haciendo sanciones, pero obviamente eso no es el único factor que algunos sectores justamente de la izquierda radical quieren tratar de hacer entender, que obviamente el bloqueo económico de Estados Unidos ha sido el principal responsable del fracaso. No, claro, eso es mentira, eso es totalmente falso. Pero con el tema de Soleimani tenemos que pensar en dos cosas. La soberanía de Irak fue respetada y fue vulnerada porque el ataque ocurrió sin haberle pedido permiso a un nuevo gobierno, un gobierno que instaló los Estados Unidos y un gobierno al cual el gobierno de los Estados Unidos le dijo: ahora ustedes son los que mandan, ustedes tienen la potestad y les hemos devuelto la democracia y la soberanía. Y después resulta que van y bombardean su aeropuerto sin siquiera decirles de antemano. Segundo, quitarle la vida a una persona como Soleimani, tú dices que representaba una amenaza para Estados Unidos, pero el Estado Islámico también. Y Soleimani es una de las razones más grandes por las cuales la lucha contra el Estado Islámico en gran parte se ganó. Soleimani era el comandante de los Quds que estaban justamente peleando frente al Estado Islámico. Así que tratar de hacer parecer que Soleimani era este monstruo es totalmente ridículo. Soleimani era un excelente comandante militar para Irán. ¿Eso qué significa, Alejandro? ¿Qué significa eso, Alejandro? Cualquier comandante militar que sea bueno en su trabajo, para poderlo ser, tiene que ser una amenaza para los países que están tratando de atacar al país al que representa. ¿Cierto o falso? No, es totalmente cierto. Exacto. Por eso es, cuando mencionamos a Soleimani hay que especificar, porque si no estamos simplemente vendiendo la idea propagandista de que Soleimani era un terrorista que mataba personas inocentes, lo cual es falso. Claro, ahora, que incluso los mismos militares de Estados Unidos, los mismos jefes del Pentágono, claro, con sus drones asesinos también han matado a miles de civiles a lo largo de las diferentes guerras de Estados Unidos. Ahora, vamos a salir de este tema porque ya creo que hablamos mucho al respecto. Vamos a hablar de el tema de por qué te parece que un gobierno de Biden y Harris, o Harris y Biden, sería mejor que mantener a Trump por unos 4 años más. Perdón, se cortó un poco la conexión. ¿Puedes repetir tu pregunta?
¿Por qué prefieres un gobierno de Biden que siga Trump en el poder? En Estados Unidos, con relación a Estados Unidos únicamente, no con relación a geopolítica, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Francia, únicamente con relación a Estados Unidos. ¿Por qué piensas que Trump sería peor que Biden de ser reelecto? A ver, excluyendo obviamente las razones geopolíticas, etcétera, de Europa, América Latina, etcétera, yo creo que Trump ha sido realmente un mal ejemplo de político en Estados Unidos. Es decir, él mismo ha creado las mismas instituciones democráticas que se supone, ¿no?, que él tiene que velar, que él tiene que respetar, que él tiene que proteger. Él no ha dudado, obviamente, ¿no?, en atacar a instituciones como el FBI, o la misma CIA, incluso las mismas agencias de inteligencia de su propio país, que han dicho, por ejemplo, claramente que la intervención rusa de los hackeos en el año 2016 fue perpetrado justamente por altos militares o altos mandos cibernéticos del Kremlin, ¿no? Obviamente, hay mucho debate en este tema del Russiagate, y eso yo no voy a entrar en ese tema, pero el punto es que justamente Trump se ha encargado justamente de, yo creo, realmente vulnerar la democracia estadounidense. Es decir, se cree, de una cierta manera, yo veo a Trump como la antípoda de Chávez. Es decir, obviamente Chávez era un totalitario que se disfrazó como demócrata, bien lo dices tú, cuando llegó al poder dijo, yo digo que Cuba es una dictadura y yo voy a traer inversión privada y si no funciona bien, pues me voy antes, ¿no? Todos sabemos cómo terminó siendo un cuasi dictador, que llevó al desastre de Venezuela. Y yo creo que Trump es la antípoda de Chávez. Es decir, es casi el mismo tipo de personalidad, populista. Tengo esta gran capacidad de atraer a las masas, pero simplemente que no es de izquierda, pero que es de derecha. Es decir, simplemente es como un doble reflejo. Entonces, justamente se trata de esto, ¿no? ¿Qué presidente en la historia de Estados Unidos, antes de 2020, ha dicho constantemente, si yo pierdo las elecciones, o sea, le han preguntado, ¿y usted qué pasa si pierde las elecciones? Va a ser una entrega pacífica del poder. Y él dijo, no habrá transición, más bien, habrá una continuidad. Es decir, es el primer presidente en la historia que realmente como se rehúsa a aceptar el resultado legítimo de la elección. Y veamos que, obviamente, el resultado de la elección no se va a saber en la noche de la elección, porque obviamente hay procesos que se están enviando, por ejemplo, gente que ya ha votado. Mira, para que te des cuenta, a este punto ya más de 4 millones de estadounidenses han votado por correo, ¿no? Hace 4 años eran no más de 100,000 personas. Entonces, obviamente estamos hablando de correos que no se van a poder abrir hasta la noche de la elección, así que no vamos a saber el resultado siquiera hasta en una semana o 2 semanas. Entonces, eso añade aún más tensión. Y que el presidente de Estados Unidos diga, yo no aseguro que voy a reconocer la elección, veremos, pues, es la típica política latinoamericana del líder que no confía en el aparato electoral, que, ¿sabes qué? Si gano, gané, pero si pierdo es un fraude, y esto aplica a ambos bandos, ¿no? Entonces, incluso Biden, no, ya el Biden lo dijo, si yo pierdo, pues pierdo, pero obviamente él está inquieto, de cierta manera, por la acción de Trump de tal vez vulnerar el servicio postal de los Estados Unidos. Entonces, hablando políticamente, yo creo que si Trump gana, no hablo económicamente y no hablo geopolíticamente de otras naciones, le va a hacer más daño a la democracia estadounidense que bien. Porque no hay ningún emperador en Estados Unidos. Es una democracia, existe la Corte Suprema, existe la división de poderes y así tiene que ser y tiene que seguir siendo. Ok. ¿De dónde sacaste la cifra de 100,000 personas que votaron por correo en el 2016? Aquí la tengo, ya te la paso, déjame buscar. Mientras lo buscas, estaba anotando nada más los puntos para asegurarme de responder a todo. Entonces dijiste, para empezar, ataques a cuerpos de inteligencia. ¿Te parece que los cuerpos de inteligencia no pueden hacer nada malo? Son infalibles, perfectos. No es ningún cuerpo de inteligencia es infalible. La CIA y el FBI, especialmente la CIA, ha estado involucrado en incontables escándalos a lo largo de las últimas 5 o 6 décadas, varias de las cuales terminaron siendo la justificación para empezar guerras como la guerra con Vietnam,
Sabes que eso fue un invento de la CIA, de un ataque que nunca pasó al USS Maddox, un ataque que nunca ocurrió, y eso fue justamente lo que fue utilizado para poder justificar los primeros bombardeos en Vietnam. Así que me parece que los cuerpos de inteligencia, si hace falta que se les critique, ¿quién mejor que hacerlo más que el presidente? No entiendo por qué te parece que eso es de alguna forma, como tú dices, vulnerar la democracia. Eso es, a mi parecer, exactamente lo mismo que promueven los demócratas que se haga con la policía. Que cuando un policía corrupto o un policía que abuse del poder, que salgan otros policías a condenarlo, ¿cierto o falso? Entonces, ¿por qué el presidente no condenaría acciones de corrupción que efectivamente han ocurrido en los 4 años que Trump ha estado en el poder, que han sido abogados, promovidos y defendidos por el FBI y por la CIA? Como por ejemplo, tú mencionaste el dossier de Steele. No sé si estás al tanto lo suficiente del tema para poder hablar de eso, pero en estos días... No te escuché ese punto. El Russiagate, sabes que está basado en el dossier de Steele, ¿cierto? Steele era un ex espía británico y sale un reporte del director de inteligencia nacional John Ratcliffe hace 3 días que afirma que Hillary Clinton aprobó un esquema para quitar la atención del escándalo de sus correos, que era la cosa más importante en esas elecciones del 2016, y crear una narrativa de que Trump estaba colaborando con Rusia para ganar las elecciones. Lo cual iría de acuerdo a lo que ya sabemos que ocurrió con el DNC cuando aprobaron y financiaron en julio del 2016 para que este ex espía británico Christopher Steele pudiera hacer el dossier de Steele, que después fue utilizado por el FBI como la justificación para espiar a uno de los miembros, Carter Page, de la campaña electoral de Trump. Y que, por cierto, se sabía, estaba en manos de Obama el reporte que indicaba que el FBI efectivamente iba a empezar este acto de espionaje, y por eso es que Trump acusa a Obama de haber sido parte de espiar su campaña para tratar de obtener información al respecto para hacer que perdiera la elección. El dossier de Steele se investigó por más de 2 años y el resultado, ¿cuál fue? No se descubrió ningún vínculo de Trump, ni ninguno de los allegados de Trump, ni ninguno de los miembros de la campaña de Trump con Rusia. Pero ponte, por ejemplo, Michael Flynn, que fue el general que tuvo que renunciar. Sí, pero eso fue por un tema de evasión fiscal. Eso fue por tema de evasión fiscal, no tenía nada que ver con colusión con los rusos. Lo agarraron por mentir, sí. Tuve que renunciar ante el vicepresidente Mike Pence porque le mentí de las relaciones con Rusia, y obviamente Trump después dijo sí, porque obviamente mintió y eso no se acepta en esta administración. Y después el mismo Departamento de Estado, que ya, Michael Flynn ya se había declarado culpable de los cargos que se le imputaban, y el Departamento de Justicia, que supuestamente tiene que velar por la integridad y la neutralidad de los procesos, misteriosamente un día dijo, no, ¿saben qué? Libero cargos contra Michael Flynn. Es como que tú ya te declaras culpable de un crimen y al día siguiente la fiscalía dice, ¿sabes qué? Todo bien, te puedes ir, a pesar de que te declaraste culpable. Ok, una cosa. Estás al tanto de que en Estados Unidos ha sido una práctica bastante común desde hace décadas, llevado a cabo tanto por la policía, como el Departamento de Estado, como el FBI, como la CIA, que cuando tienen intercambios en los que interrogan a alguna persona que es parte de alguna investigación, cuando no pueden encontrar evidencia para tratar de hacer un caso en su contra, lo que tratan de hacer es que esta persona cometa perjurio, que es efectivamente lo que terminó pasando con Flint. Y era por algo totalmente irrelacionado a algún tipo de corrupción o ayuda de los rusos con Trump. Por eso justamente es que Trump salió sin ningún tipo de problema después de 2 años de investigación del dossier de Steele. No había absolutamente nada que ataba a Trump ni a ninguno de los miembros de Trump con colusionar con entidades rusas. Pero lo que sí hay actualmente es información que dice que Hillary Clinton, una de las personas que fue uno de los informantes utilizados en el dossier de Steele, era un ex agente de inteligencia rusa. Y esta fue una persona que fue contratada por Christopher Steele para obtener información que después fue utilizada en el dossier, el cual se investigó por 2 años. Así que me parece que si hay corrupción en una entidad, sin importar cuál sea, una entidad que tiene que estar velando por los intereses de la nación, ¿quién mejor que el presidente para exigir que, pues, se dejen de hacer estas prácticas sucias? ¿No te parece? No entiendo por qué te parece que criticarlos está mal. Porque criticar justamente a instituciones, porque justamente en Estados Unidos existe una división de poderes. El presidente no es rey,
para decir, ¿sabes qué? Yo soy el dueño de esto, soy dueño de todas las ramas y yo lo que a mí me parece bien, se hace bien. Obviamente tiene que haber transparencia en todas las instituciones y obviamente ha existido y seguramente existirá corrupción en la administración de Trump, en la administración de Obama, incluso como ya se supo, cuando Trump ganó la presidencia, Obama realmente de alguna manera hizo muy difícil la transición al poder, a pesar que en teoría parecía muy pacífica, no lo fue. Pero incluso, por ejemplo, cuando Trump ha apuntado, ya Trump tiene 2 jueces que él no ha nombrado en la Corte Suprema. Y cuando la Corte Suprema revocó que él no podía realmente votar el programa de DACA a la basura, y también dijo que no podía, por ejemplo, discriminar, que los homosexuales o grupos LGBT no podían ser despedidos de sus trabajos solo por serlo, al parecer los jueces que Trump nombró a la misma Corte Suprema votaron, al parecer, en contra de lo que él mismo habría querido. Y él mismo dijo como, ¿saben qué? Al parecer creen que la Corte Suprema no me gusta o creen que la Corte Suprema no le agrado. Es decir, no tienes realmente la potestad de criticar al poder independiente judicial de tu país, sobre todo cuando ya tú has nombrado a 2 jueces dentro de esa misma institución. Y justamente fue la misma Corte Suprema que ordenó que Trump tenía que revelar justamente la información fiscal que justamente no proporcionó en la elección del 2016. Entonces, pues, respetar al menos las 3 ramas independientes del poder de Estados Unidos, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo, por ejemplo, Trump alguna vez mencionó, si el Congreso no actúa, etcétera, yo puedo cerrar. Y sí, efectivamente, hay una cláusula dentro de la Constitución que permite cerrar el Congreso, pero ese cierre del Congreso solo se permite si el mismo Congreso acepta como autocerrarse, cosa que es prácticamente imposible que el Congreso lo haga. Entonces, y eso me recuerda muchísimo a Rafael Correa, amiguísimo de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, que decía, yo como jefe del Estado ecuatoriano soy jefe del Poder Ejecutivo, porque el jefe del Estado ecuatoriano es jefe de todas las funciones, jefe ejecutivo, función judicial, función electoral, función ciudadana y función judicial. O sea, es prácticamente, yo creo, el mismo... Okay. Varias cosas. A mi parecer, si bien dijiste ciertas cosas válidas, me parece que ignoras el punto que yo había hecho, que es ¿por qué no se puede criticar a una institución cuando tú sientes que ésta está obrando de una forma politizada o una forma corrupta? No entiendo por qué estarías en contra de esto, porque, Alejandro, yo estoy seguro que si yo me meto en tu Twitter, yo puedo encontrar instancias en las que tú le exiges a la policía o a algún representante de algún gobierno en algún país que justamente utilice su influencia y su puesto para exigir transparencia o para exigir que una persona corrupta sea condenada o sea enjuiciada. Estoy seguro que lo pudiera conseguir, porque es simplemente natural. ¿Quién más que una policía o la policía, el departamento de policía, para criticar las acciones de otro miembro de su departamento? ¿Quién mejor que ellos? De la misma forma, si un presidente siente que la CIA, que el FBI, y lo siente con cosas para poder sustentar esos sentimientos, como las cosas que te acabo de contar, ¿por qué no puede decirlo? ¿Por qué tiene que mantenerse de boca callada únicamente porque estos son cuerpos que representan el interés público cuando él cree que no lo están haciendo? Y encima de eso, mencionaste que Trump tiene 2 nominados a la Corte Suprema, bueno, 2 jueces en la Corte Suprema, uno de los cuales, Kavanaugh, terminó siendo un tibio centrista, inclusive tildando más a la izquierda en la mayoría de sus decisiones, así que Kavanaugh de conservador no tiene nada. Y por cierto, recordemos que Kavanaugh trataron de arruinarle la vida con todo tipo de declaraciones, que él había hecho esto, que había hecho lo que... Pero en fin. Pero resulta que Obama también tuvo 2 jueces de la Corte Suprema. O sea, no es un número tan grande, no es un monto tan grande. No, claro, sí. De hecho, Trump ha nominado justamente 2 jueces en sus 4 años. Y Obama logró nominar 2. Pero lo que justamente con la Corte Suprema me quería referir a ese punto. Es decir, tú nominas a 2 jueces, él nominó a 2 jueces, y la Corte Suprema no responde a nadie. Es decir, la Corte Suprema, los jueces, pues, tú sabes, están ahí hasta de por vida. Entonces, tú dices que justamente el anterior juez fue tibio y centrista, pero justamente está dentro de sus facultades. Es decir, sí, fue nominado por el Senado y justamente Trump consideraba que era conservador, pero bueno, no terminó resultando, no terminó siéndolo, y a la final justamente la Corte Suprema de Justicia y pues tiene poder, tiene libertad
en sus decisiones. Entonces, obviamente Trump, le entiendo, se molestó por una decisión que él consideró que el juez iba a fallar en contra, pero pues no fue así. Pero no puedes cambiar la Corte Suprema, o no puedes decir la Corte Suprema me odia, porque... Pues, no, creo que sí lo puedes decir, o sea, con tal de que tú no estés tratando de imponer tu voluntad usando la fuerza, por ejemplo, no estás vulnerando las instituciones públicas, claro, estás simplemente vociferando tu opinión. Ahora, una cosa, Alejandro, tú dijiste que Trump estaba de acuerdo con que se despidieran a personas nada más por ser homosexuales. ¿De qué estás hablando exactamente? No, eso no era para referirme justamente a, por ejemplo, dos decisiones que la Corte Suprema hizo. El caso de DACA, ¿no? Claro. Y el caso de, pues, en ciertos estados, no eran todos, se permitía aún despedir a ciertas personas LGBT por su orientación. Pero ¿Me puedes pasar el reporte? Porque yo lo único que recuerdo con respecto a decisiones de Trump de esa forma tiene que ver con el ejército. Y tiene que ver con los trans. Sí, fue que no se con los trans. Y es debido a que ellos tienen requisitos médicos que serían difíciles de poder cumplir si están, por ejemplo, en medio del desierto en Irak o Afganistán. Ese era el argumento. En eso sí. Si me puedes pasar lo otro, porque verdaderamente no estoy entrado. Sí, igual ya encontré lo que te decía de lo de los 4 millones de votos, te lo paso por aquí. No me refería a los votos que ya se han hecho actualmente. Me refería a, tú dijiste que ocurrieron 100.000 nada más en el 2016. Y si yo mal no recuerdo, ocurrieron varios millones de personas que votaron. No. A ver, tal vez me entendiste mal. O sea, a este punto de la elección, o sea. Ok, a este punto. Ok, claro. Claro, a ese punto. Claro. No. O sea, obviamente votaron millones. Claro. Pero a este punto, tal vez por la situación de la pandemia, muchos más votaron en anticipación, aunque sabes que los sobres no se van a poder abrir hasta el día de la elección. Y por eso tal vez el resultado no sea... Bueno, no, en realidad, si no me equivoco, hasta una semana después de la elección o hasta más se puede seguir enviando por eso es que hay personas que dicen que las elecciones no se van a poder decidir sino hasta finales de noviembre. No, ciertamente. Lo cual presenta un problema tremendo. Porque sí, obviamente. Imagínate las tensiones durante esos días o semanas, o sea, lo que se toma. Una cosa, tú dijiste que Trump ha dicho que no va a admitir derrota. Él no ha dicho eso. Él ha dicho que de acuerdo a lo que ocurra, él va a opinar una vez que haya ocurrido. Me parece algo sumamente lógico de hacer, porque nosotros, no sé tú eres de Ecuador, no sé si esto ha pasado en tu país, pero en Venezuela nosotros nos han robado elecciones porque nosotros teníamos a personas que supuestamente representaban el interés de la oposición venezolana, que es la inmensa mayoría, y que resulta que entregaron las elecciones en lugar de exigir que las elecciones fueran respetadas o que fueran recontadas o que fuera tratado que se fuera a tratar de ver, de presenciar de qué forma se cometió un fraude. Un ejemplo de esto es el caso de Capriles con las elecciones del 2014. Así que me parece algo que, si bien yo entiendo porque hay personas que tienen terror de que Trump se vuelva el próximo Fidel Castro, temen que ese tipo de retórica signifique que Trump, no sé, se va a mantener en el poder a la fuerza. Pero por fuera de eso, ¿no te parece que dejar por fuera el hecho de que Hillary Clinton le ha dicho a Joe Biden que no ceda el resultado, la derrota de ninguna forma? A ver, yo creo que obviamente, como digo, hay que hacer distinciones. La política latinoamericana es y ha sido siempre confusa en el caso de obviamente... Bananera. O sea, pero mira, estoy hablando de las elecciones de Estados Unidos. En el caso, obviamente, Trump no dijo, yo no voy a reconocer. No dijo eso. Como tú bien dijiste, dijo, voy a ver qué pasa, ¿no? Pero eso, como de alguna manera, no asegura a la población. Es decir, si él dice, ¿saben qué? Voy a aceptar el resultado cuando se acabe de contar todo, no hay ningún problema. Acepto la derrota o acepto la victoria, como tiene que ser. Pero voy a aceptar el resultado final de la elección, lo cual me parece algo normal. Pero es que él no ha dicho eso. Él ha dicho, vamos a ver cómo se van desarrollando los eventos. Es decir, no está diciendo, yo aceptaré el resultado soberano al final de la elección, cuando se haya encontrado, porque esa misma noche, no, o sea, es imposible que Trump diga, esa misma noche, ¿saben qué? Yo perdí, lo siento, o ¿saben qué? Yo gané, es así. No, es imposible, eso se va a saber mucho tiempo después. Pero que al menos diga, yo, como presidente de Estados Unidos, cuando el proceso culmine, acepto los resultados de la elección, sean positivos o negativos. Y al mismo Biden lo dijo en el debate, si pierdo. Al final, cuando se contabilice todo el proceso, lo pierdo. Pero es que Trump no ha dicho eso.
América Latina es otro caso distinto. Hay entes electorales corruptos que se cambian el poder, como fue también el caso de Venezuela, que obviamente Capriles ganó la elección, pero bueno, ahí trataron de con un mínimo de porcentaje de votos para que Maduro mira, al poder. Podemos estar de acuerdo en que deberían ser más específicas las personas en dar sus opiniones y en decir lo que quieren decir para que no existan malos entendidos, y por eso estoy seguro que también estamos de acuerdo en que Biden debería haber condenado categóricamente las acciones de los grupos violentos que han sido incentivados, promovidos y financiados por justamente los demócratas a lo largo de los últimos meses durante el debate, algo que no hizo, algo que se rehusó a hacer. ¿Estamos de acuerdo con eso también, Alejandro? Sí. Yo también creo que las protestas de Estados Unidos han sido totalmente, obviamente, desproporcionadas justamente. Alejandro, pero ¿dónde están tus tweets? Es que estoy buscando aquí y no veo. ¿Dónde están tus tweets diciendo lo terrible que es que Biden no haya condenado estas acciones teniendo la plataforma más grande que ha tenido, que era justamente ese debate? Más de 100 millones de personas viéndolo. ¿Por qué no hiciste tweets al respecto? Estoy viendo, no los encuentro. Pues si puedes regresar incluso hasta... no, pero hablo del debate. La Casa Blanca, no, hablo del debate. Dije claramente, como esto ya no es protesta, esto es... No, me refiero a exigirle a Biden, a la persona que tú apoyas para que sea próximo presidente de los Estados Unidos, exigirle a Joe Biden que él haga lo mismo que tú le exiges a Trump que haga. ¿Dónde está, Alejandro? No he tuiteado con respecto a que Biden tendría que rechazar... ¿No te parece importante entonces? No, pues me parece muy importante, pero no has tuiteado al respecto, pero sí apoyaste, sí tuiteaste sobre el feminismo y el aborto y la pena capital, y hablaste sobre el correísmo, hablaste sobre que son las 3 a.m. en Francia, ver el debate. Sí, hablaste sobre lo que dijo Ben Shapiro, respondiste a lo que habían dicho sobre una foto de Biden con Maduro. No sé, me parecería que sería un punto muy importante que hablara sobre lo que actualmente está ocasionando la destrucción de ciudades enteras, lo que ha ocasionado ya la muerte de docenas de personas, lo que ha ocasionado miles de millones de dólares en daño. Justamente cuando fue, como te digo, casi el intento de quema de la Casa Blanca, literalmente dije, esto no es protesta, esto es casi un intento de derrocar al presidente. Yo no apoyo en absoluto a Trump, pero no estoy en una posición de que ver cómo quieren entrar a la Casa Blanca y por poco hacerla trizas, porque no, así no es la democracia en cierta manera que ha caracterizado. Pero apoyas a las personas que incentivan este tipo de cosas. Eso es lo que me parece curioso. Apoyé las marchas pacíficas que ocurrieron con el asesinato de George Floyd, porque pues fue un asesinato. ¿Cuándo fueron pacíficas exactamente? Yo tengo muchos amigos que fueron a marchas. No me refiero a que tú me digas sobre las marchas pacíficas a las que fueron tus amigos. Yo estoy hablando de en qué momento las marchas fueron pacíficas. Porque es el primer día de las protestas de George Floyd, ocurrieron 3 muertes en las primeras 48 horas. Ciertamente, obviamente la muerte de George Floyd produjo más muertes, pero lo que yo me estoy refiriendo es, no puedes obviamente decir que el 90% de las protestas, o sea, el 90% de la gente que está en las protestas termina bien. O sea, siempre hay, como te digo, delincuentes que crean destrucción, hacen, o se llama vandalismo, ese tipo de cosas. Y ese tipo de personas tienen que ser apresados. O sea, no se trata de decir gente que quiere ver al mundo arder y dice sí, quememos todo, los típicos como los Antifa, o los típicos all cops are bastards, los acabe. No, porque no soy una posición así. Mi mamá fue médica policía cuando trabajaba en la policía de Colombia, y ella ayudaba a la gente, a pesar que era médica, trabajaba dentro del cuerpo de policía. Y yo estoy totalmente en desacuerdo que gente diga que el cuerpo policial es absolutamente, que todos los policías son unos bastardos. No, al menos no en mi caso. Pero obviamente hay violencia en las protestas, y hay una cierta manera que los gobernadores de estados demócratas finalmente tendrían que hacer llamado a la Guardia Nacional para que el ejército intervenga en ciertas ciudades. Pero no lo han hecho, se rehúsan a hacerlo. Se rehúsan a hacerlo. Deberían hacerlo, con total razón, y deberían hacerlo. Por cierto, Alejandro, aquí estoy viendo, solías ser republicano. Veo un tweet, por cierto, yo, disculpa, no sé absolutamente nada sobre ti más que los tweets que me han enviado desde que tuvimos el intercambio en Twitter, y yo pensé que eras un izquierdista. Pero aquí dice, siempre he apoyado al Partido Republicano, pero jamás apoyaré a alguien que se cree rey de los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde te defines tú por fuera del tema de Trump y Biden? ¿En qué parte del espectro político, si tuvieras que ponerte en algún lugar, dónde te pondrías? Yo creo que siempre he sido un moderado republicano, en el sentido de que
por ejemplo, Estado a favor, gobierno más limitado, menos impuestos para la gente, más libertades, no necesariamente un gobierno gigante, un gobierno con más impuestos. Y apoyas a Biden. Y apoyas a Biden, camarada, ¿cómo es eso? Claro, apoyo a Biden, incluso dentro de... ¿Quieres menos impuestos y un estado más pequeño y apoyas a Biden? Claro, porque justamente lo veo a Trump como una amenaza para la democracia estadounidense. Simplemente eso. Yo creo que no es todo blanco o negro, simplemente hay cosas de Biden que de verdad, por ejemplo, yo no creo que obviamente Biden no va a aguantar más de un término en la presidencia si es que gana, porque obviamente él tiene una salud muy, muy, muy débil. O sea, apenas puede formular algunas frases, pero evidentemente yo creo que 4 años más de Trump en la presidencia, a pesar que podía traer mejores resultados económicos, en cierto sentido de aliviar el Estado y hacerlo más pequeño, yo creo que la forma en la que él habla es simplemente, o sea, la personalidad de Trump es una amenaza para la democracia estadounidense. Y mira, te lo pongo con el mismo ejemplo de Ecuador. En Ecuador ahorita hay 2 partidos que van a la presidencia. El correísmo de Rafael Correa, amiguísimo de Nicolás Maduro, igual, Estado grande, repartición ¿cómo se llama esto? De riquezas. Incluso el candidato del correísmo de mi país quiere traer 30,000 millones de dólares de ecuatorianos que están en el exterior, traerlos, repatriarlos, no sé cómo, y redistribuir, pero obviamente. Y está la oposición, que es generalmente de derecha, y yo apoyo a la oposición, que va a ser en este caso Guillermo Lasso, pero no voy a comparar obviamente Guillermo Lasso, que nada tiene que ver, porque este hombre no es para nada una amenaza a la democracia. Obviamente siempre ha respetado las formas, las maneras de ser como correcto con las instituciones, pero Trump no. Es decir, yo apoyo muchos puntos del partido. Vuelvo y te pregunto, Alejandro. No me siento a gusto. Alejandro, pero me encantaría que pudieras definir, de la misma forma que exiges que Trump defina sus puntos, me encantaría que pudieras definir qué exactamente es lo que Trump ha hecho para vulnerar la democracia que no hayan hecho los demócratas a la 10ª potencia. Eso es lo que no comprendo. Los demócratas desde el día de la elección, como tú mismo admitiste, no cedieron, trataron de abrir investigaciones, trataron de impugnar a Trump hasta por respirar feo. Han hecho de todo lo posible para sacar a Trump del poder. ¿Eso acaso no es vulnerar la democracia? Encima de eso, parecieras ignorar que Joe Biden, cuando le hacen la pregunta en el debate una vez más sobre si él tenía intenciones de llenar la corte, se rehusó a responder. ¿Por qué? Porque claro que lo van a hacer. ¿Y qué significa eso, Alejandro? Obvio, es que desde el punto de vista político, si Biden estuviera en la posición que Trump está ahora, también llenarían la corte. No tendría ningún... Pero Trump no lo ha hecho. Biden sí. Biden pretende hacerlo. Trump no lo ha hecho. Están a punto de confirmar a una nueva jueza. No, Alejandro, ¿sabes qué es llenar la corte? No, sí, o sea, pero me refiero... No, pero ¿sabes qué es? Sí, obviamente sé que es llenar la corte. Dime qué es. En el sentido de que la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿te refieres? Sí. No lo googleé, Alejandro. Puedo ver el reflejo de tu lente, ¿vale? Simplemente di que no lo sabes, no pasa nada. Yo te explico. Llenar la corte es cuando se busca poner más jueces en la Corte Suprema para tener mayoría. Eso es todo. Actualmente hay 9. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Trump, no, eso no lo dijiste, no sabías. Entonces, no. Una cosa es reemplazar a un juez por otro. Porque, por ejemplo, se murió Scalia y se murió Ruth Bader Ginsburg. Y el otro es cuando agregas más. La última persona que trató de hacer eso y falló fue Roosevelt. Entonces, efectivamente, Joe Biden, cuando le preguntan, él dijo, no voy a responder esa pregunta. ¿Por qué? Pues porque él sabe que eso es una opinión, una postura sumamente impopular frente a los americanos. Más del 70% está en contra. Pero esto es algo que ellos planean hacer. Para llenar la corte, como tú bien dices, no es simplemente yo la lleno. No, tienes que hacer un proceso constitucional. Que inicia al momento de ser presidente. Que es justamente lo que él piensa hacer. Entonces los demócratas van a dominar el Congreso, muy posiblemente el Senado, si el próximo voto va de acuerdo a las encuestas, que van a perder los republicanos, y van a también dominar la Corte Suprema. ¿Eso no te parece que es vulnerar la separación de poderes en los Estados Unidos, Alejandro? En el sentido de que si gana la presidencia y si gana la Casa Blanca y también gana el Congreso, el Senado, el Congreso ya lo tiene. De cierta manera tiene la facultad constitucional de hacerlo, pero obviamente puede haber
¿cómo se llama? La vulneración de poderes en caso de que pues, tengan todo a su favor. Mira, como Rafael Correa en el año 2012, que tenía casi todos los 5 poderes del Estado a su favor. Y de cierta manera, sí, no hay llenado la corte, pero ¿quién dice que no lo puede hacer su mandato? Entonces, justamente depende mucho del punto de vista político que pues, uno tenga. Claro, o sea, simplemente en este punto lo que yo diría, por cierto, no sé si se pegó en mi video, estoy pegado aquí en la computadora, no sé. No se te ve, no sé, te está, o sea, ¿se escucha? ¿Se escucha por lo menos? Sí, te escucha. Ok. Sí, mira, yo prefiero asumir que lo que un grupo de personas dicen que van a hacer y que tienen un historial de hacerlo es justamente lo que van a hacer cuando obtengan más poder, a pensar, bueno, esta persona que no ha dicho que hará algo es posible que lo haga. Pero por fuera de eso, y podemos ir terminando esto porque sé que ya ha pasado 1 hora. Muchas gracias por estar aquí por este tiempo y por responder todas estas preguntas. Ha sido una conversación sumamente interesante. Estoy seguro que la audiencia lo va a ver de la misma forma. Y por cierto, durante todo este tiempo me he estado preguntando cómo hiciste para ponerte un par de boxer alrededor del cuello, Alejandro. Tengo un par de boxer de Tommy. Es que Yo pensé, coño, este frío. tipo no encontró una camisa para tener la charla, así que pues, se puso unos boxers en los hombros. En fin. Entonces, no. Para ir terminando. Obviamente nosotros ambos hacemos contenido, si bien es un contenido diferente, pero es contenido para ser consumido por la mayor cantidad de personas posible. Tú me estás ganando de lejos en eso por ahora. Pero vamos a hablar sobre la forma de expresarse, la forma de hablar y qué es válido y qué no es válido, para ir terminando esto. Porque una de las menciones que tú has hecho varias veces a lo largo de este debate ha sido hablar sobre las posturas populistas de la oratoria de Trump, y lo has comparado a Chávez, obviamente, lo has comparado también a Correa en su populismo, en que él habla para atraer a las masas. Ahora, yo he hecho videos en el pasado y quiero saber tu opinión al respecto, en las que yo digo, el populismo ha sido tildado de una herramienta innata de un grupo político, particularmente la derecha, por parte de la izquierda, quienes dicen, estos son populistas, estos son malos por ser populistas, porque el populismo es inherentemente malo, según los izquierdistas. Ahora, la forma en la que yo interpreto el populismo es simplemente una herramienta lingüística, una herramienta de difusión de un mensaje, porque el populismo es justamente tratar de entender qué es lo que quiere la gente a la que le estás hablando y la gente a la que quieres alcanzar, qué es lo que quieren y de qué forma tú se los puedes ofrecer, de qué forma tú puedes ofrecerle respuestas a los problemas que las personas tengan. Ahora, Alejandro, ¿qué es exactamente el rol de un político, especialmente un político que quiere ser electo o reelecto? Es justamente tratar de entender cuáles son las posturas populares, de qué forma yo puedo meterme en estas posturas para ganar votos y de qué forma voy a ajustar mi mensaje para obtener la mayor cantidad de votos posible. Siempre me resulta curioso cuando personas acusan a Trump de ser populista, pero no acusan a personas como Joe Biden, que habla sobre que todos van a tener un empleo garantizado, que vamos a hacer que la energía no renovable deje de existir en 10 años, que el 99% de los carros van a dejar de ser a base de energía no renovable, que vamos a empezar a ponerle más impuestos a los ricos y de esa forma los que no tienen tanto dinero no tendrán que pagar tanto y tendrán una mejor calidad de vida. Todas estas promesas que cada vez que entra un grupo izquierdista al poder resultan ser simplemente eso, promesas que no pueden ser cumplidas. ¿Por qué eso no es populismo? ¿Por qué únicamente es populismo cuando lo usa la derecha? Eso es lo que no comprendo. Yo creo que es populismo de ambos lados. O sea, el populismo yo creo que no es intrínsecamente de la derecha o de la izquierda o del centro. Puede haber populismo en todos los espectros políticos y yo creo que hay que denunciarlo en todos. Chávez fue un gran populista y creo que ha sido justamente gracias a su populismo, a su fuerza, a su oratoria, lastimosamente arrastró millones de personas y en causa de eso, pues lo que sucedió en Venezuela. Igual Correa fue un gran populista, Evo Morales, y justamente como hay populistas en la izquierda, también hay populistas en la derecha. O no olvidemos cómo Trump comenzó su campaña. Dijo que, bueno, obviamente que los mexicanos eran violadores, secuestradores, etcétera, que iba a construir un gran... Eso no fue lo que dijo. Sí, lo construyó. Alejandro, eso no fue lo que dijo. Pero, acuérdate lo que dijo en la campaña. Que Alejandro, eso no fue lo que dijo. México lo iba a pagar.
¿Sí? Dijo que México iba a pagar. No, sí, él dijo que iba a pagar, sí, lo iba a pagar por medio de ponerle, por ejemplo, tarifas a los productos que México quisiera comprar. Cuando hizo o sea, su anuncio en la campaña de candidatura, no especificó como una estrellita. Claro, pero Joe Biden, aranceles, etc. Alejandro, ¿en qué momento Joe Biden especifica cómo va a hacer algo? Te pregunto, ¿en qué parte del debate presidencial, que fue una vez más el momento en el que la mayor cantidad de personas vieron a Biden hablar al mismo tiempo, él especificó siquiera uno de sus puntos en la agenda? Cuando tú haces un mensaje político, especialmente en el inicio de tu campaña, tienes que únicamente mencionar los puntos específicos de ese mensaje. Claro, pero es que entrar en detalles viene para el plan de gobierno, entrar en detalles viene para después. Como que no hubiera mañana. Biden intentó y Trump lo cortó como no, eso es falso, mira el town hall, ¿viste el town hall de Biden? ¿Viste el town hall de Biden hace 3 días? Perdón, no te escuché. Hace 3 días Biden tuvo un town hall. ¿De qué punto él respondió de forma concreta cómo iba a ejecutar las acciones que él pretende ejecutar? En ninguno. Mira todo el town hall. Y ese es Biden hablando con una sola persona, un moderador que lo estaba entrevistando y respondiendo preguntas de la audiencia. Pero una cosa, tú dijiste que Trump dijo que los mexicanos eran asesinos violadores. Eso no es lo que Trump dijo, Alejandro. ¿Por qué sigues promoviendo una mentira? Dijo que, o sea, que México, literalmente, fue así. Cuando México envía a su gente, no están enviando lo mejor. Algunos son buena gente y otros son violadores, asesinos. Y es cierto, en cada proceso de inmigración hay gente que, pues, obviamente sale pues, de una sociedad que está como cayéndose. Pero es un error de catalogar a toda la población. Nunca dijo todos. Alejandro, tú acabas de repetir lo que él dijo. Alejandro, tú repetiste lo que él dijo. Y aún en lo que tú repetiste, dijiste algunos y algunos. Y después dices todos. Eso es sumamente deshonesto, Alejandro. Eso es sumamente deshonesto. No, pero te estoy diciendo lo que Trump dijo. Trump dijo que los mexicanos, algunos eran justamente... Está hablando de los ilegales. Toda esa discusión se trataba de inmigrantes ilegales. Tú escuchaste la campaña, esa declaración completa. Está en YouTube, por cierto. Él estaba hablando específicamente de los inmigrantes ilegales. Y dentro de esos inmigrantes ilegales, Alejandro, como tú acabas de admitir, sí hay muchos que cometen crímenes, que traen todo tipo de sustancias ilícitas, tanto drogas como armas, que trafican armas en la frontera. ¿Cómo crees que los cárteles en México terminan teniendo tantas armas? Esa es una de las formas, que trafican humanos cobrándole un pocotón de plata de una forma sumamente arriesgada. ¿Sabías que 8 de 10 mujeres en el proceso de tratar de pasar la frontera terminan siendo violadas o abusadas sexualmente por los coyotes que supuestamente ellas habían pagado para que las ayudaran a entrar al país? Así que lo que él dijo, Alejandro, es objetivamente cierto. Y en ningún momento él dijo todos. Entonces mucho cuidado de la forma que tú hables, porque tú eres una persona... Pero eso es lo que tú dijiste. Acuérdate. Eres un comunicador, Alejandro, y tú acusas a Trump de no ser claro y conciso con las cosas que dices, pero tú tampoco lo eres. Pero, por ejemplo, una de las campañas, y esto fue, y si quieres, está en YouTube, y te lo aseguro, dijo, México va a pagar el muro. Y justo en uno de esos rallies donde está Trump, dijo, ¿quién va a pagar el muro? Y todo el mundo grita, México. No dice como, México con aduanas e impuestos TCL, dice México. ¿Cuál es el problema? Punto. No, que es una promesa que no cumplió, que es una mentira. Que no es una... No, Alejandro. Sacó dinero del departamento una cosa, Alejandro. Fondos militares. Una cosa, bueno, técnicamente fondos militares en defensa de la soberanía nacional. Dentro de ello está un muro para evitar justamente el ingreso de personas, de las cuales algunos van a terminar cometiendo crímenes en el país. Así que está justificado el uso en los fondos de defensa nacional. Pero... No, está justificado, pero... Tú dijiste que fue una mentira. Utilizó el populismo de este país va a pagar un muro que yo voy a construir y así va a ser. Entonces es populismo. Dime qué es populismo. El populismo de izquierda y populismo Alejandro, de derecha. Todas las promesas de campaña de mierda y también Alejandro, todas las promesas no cumplidas de un político son mentiras. ¿Perdón? Todas las promesas no cumplidas de un político son mentira. Si dices que todas las promesas son cumplidas, sí. No. Todas las... No. Sí. Escucha. Dice todas las promesas
que un político no cumple, son mentiras de ese político. Si tú dices que las cumpliste todas, sí. Ok, si tú te refieres, efectivamente. En la mayoría de los temas en los que se trata de la labor de Trump, yo hice un video hace 3 días en el que dije que Trump exagera sobre todo, especialmente sobre lo más irrelevante. El tamaño de sus rallies, cuánta gente lo vio en televisión, etc. Pero Alejandro, 2 años y medio de batalla legal para poder obtener ese financiamiento para el muro. ¿Quiénes eran los que los estaban evitando, Alejandro? Los demócratas. ¿Y acaso Trump fue y envió al ejército para agarrar a los demócratas y decir, bueno, o me dejan hacer esto, los voy a meter presos? ¿O acaso Trump fue por las vías legales para hacer exactamente lo que estipula la ley que él puede hacer? Entonces no entiendo cómo dices que Trump es una persona que vulnera la democracia. ¿Sí? Pero tú mismo dijiste 2 años y medio de batalla legal para obtener ese dinero que supuestamente tenía que venir del gobierno mexicano para pagar ese muro. Y que de hecho acordémonos que Enrique Peña Nieto, cuando Trump era candidato, invitó a Trump a México y también invitó a Hillary Clinton. Hillary Clinton no fue. Y obviamente Trump, un muy humilde Trump, fue a México diciendo que no, que México era un gran país, que etcétera. Y después que cuando se reunió en privado con Enrique Peña Nieto le dijo cara a cara que México no iba a pagar el muro. ¿Por qué? Porque Trump aún no era presidente. Alejandro, Alejandro, ¿quién es más fuerte, Estados Unidos o México? Pues Estados Unidos, pues obviamente. Ok, una vez que ese muro esté listo y una vez que las formas de acceso sean menores, esto no va a terminar ni siquiera con el problema más grave. El problema más grave de inmigrantes ilegales es que llegan por medio de tener visas de turistas y después se quedan de más una vez que los 90 días o cualquier periodo de tiempo que le dieron. Claro. La inmigración ilegal es una fracción de realmente los que llegan y se quedan con visas de turistas. Exacto. Nunca vuelven. Pero una vez que este muro esté listo, allí es cuando Trump puede renegociar los acuerdos de comercio con México de la misma forma que lo hizo con China, con la pequeña diferencia que con China no pudo ganar porque China no se dejó someter. Entonces a China se le impusieron tarifas y China les devolvió las tarifas a Estados Unidos, pero México no puede darse ese lujo. Así que Trump efectivamente, al cabo de 3-4 años más, pudiera obtener gran parte del dinero gastado en el muro en retorno por medio de implementarle tarifas a los productos y a los bienes que compre México de Estados Unidos. Pudiera hacerlo. Pudiera, no es algo que ha pasado. Podría pasar, pero no es algo que ha pasado. Por el momento Estados Unidos ha sacado de su bolsillo un muro que, como tú bien dices, la mayoría de la inmigración ilegal no pasa por ahí, pasa por personas que van y se quedan de turistas con sus visas de turismo, y no por eso vas a cerrar todos los consulados de Estados Unidos en el mundo. ¿Sabes qué? A mí no me entran turistas porque Estados Unidos recibe millones de turistas, es el segundo o tercer país más visitado del mundo en número de turistas. Entonces no por eso vas a cerrar todos los consulados y que no te entre ningún turista. Y de hecho la inmigración ilegal justamente es una de las maneras, pero pues el muro, que podría ayudar en algo, realmente no va a atajar completamente la inmigración. Claro, pero tú sabes que según reportes que se han hecho en The Economist el año pasado, el muro se puede pagar por sí mismo al plazo de unos 5 o 6 años, de acuerdo a la cantidad de inmigrantes ilegales que entran por la vía terrestre y acorde al costo que estos inmigrantes terminan teniendo para los Estados Unidos anualmente. Así que de una u otra forma me parece que el tema del muro está más que justificado que se haya creado. Ahora, una vez más, esto me parece que se basa en formas de interpretar lo que una persona es comparándolo con lo que dice, y a mi parecer eso es un error tremendo. La única forma en la que se puede interpretar lo que una persona va a hacer es con lo que ha hecho. Y cuando yo veo a Trump, yo veo una persona que por mucho que él haya hablado y criticado y dicho que los medios son el enemigo del pueblo, él no ha hecho absolutamente nada que lo pueda tildar de dictatorial, de autoritario, de totalitario, absolutamente nada. Se ha pegado a la ley, se ha pegado a las reglas, así que por eso es que verdaderamente cuando hablo con personas como tú, me pareces una persona sumamente coherente, sumamente lógica, y estoy seguro que en otros temas eres sumamente objetivo, pero aquí pienso que tienes lo que se llama el Trump Derangement Syndrome, que odias tanto a Trump que cualquier oponente de Trump siempre va a ser mejor alternativa que Trump. Mira, no, yo creo que siempre he tratado de ser objetivo, y por ejemplo, yo apoyé muchísimo, y de verdad muchísimo, la política de Trump con respecto a Venezuela,
porque de verdad, o sea, yo creo que un demócrata en su lugar no habría tenido de verdad la misma fuerza para ejercer esa presión, ¿no?, a Venezuela. Yo creo que hay cosas que destacar de Trump y ha sido justamente una de sus políticas con Venezuela, a pesar que Guaidó no ha hecho absolutamente nada, que ha sido el apoyo a un eventual gobierno de transición. Pero, por ejemplo, en cuestión de que Trump dice que es autoritario, ciertamente él tiene una personalidad autoritaria, yo creo, lo creo, puede que para muchos no, porque de cierta manera él ha sido un vencedor casi toda su vida, es decir, ha sido un empresario, ha tenido éxito, multimillonario, y la primera vez que se lanzó a la presidencia, ¡boom!, ganó. Entonces siempre ha tenido más o menos todo lo que ha querido, y a pesar que ha tenido bancarrotas y de alguna manera pues ha salido adelante. Pero si tú te miras más o menos con quién Trump simpatiza en el plano internacional, solo hay que ver eso. O sea, justo cuando fue Angela Merkel, cuando Trump ganó la presidencia, se negó a darle la mano a la que es la líder, la canciller de la economía más grande de Europa, que es Alemania. De cierta manera, por ejemplo, también con el dictador norcoreano, a pesar que obviamente se reunieron y fue histórico de que al menos lograron como tensar una tensión importante en la península, de alguna manera, incluso en los rallies de Trump decía, sí, Kim Jong-un me envió hermosas cartas. Es decir, le gusta de alguna manera como compartir, parece como que tiene un mejor feeling, por decirlo así, con líderes autoritarios, independientemente de las ideologías. Vladimir Putin, que es de centro de derecha. Grande Putin. Putin es uno de los mejores gobernantes del planeta Tierra actualmente. ¿Quién? Vladimir Putin. Sí, uno de los mejores presidentes del planeta actualmente. ¿De qué forma puedes criticar a Putin, Alejandro? Prácticamente está atornillado en el poder. Claro. A costa de... ¿Cuál es el problema? ¿Has visto a sus contrincantes, Alejandro? Pues claro, pero si tú controlas... Mira, por ejemplo, en la elección si en Rusia hubiera una alternativa que fuera unos conservadores, nacionalistas, pero que respetaran a todos unos humanistas, ecologistas, bueno, perfecto, pudieras decir, vamos a votar por ellos. ¿Quiénes exactamente están en Rusia siendo los contrincantes de Putin? Navalny. ¿Tú querrías que Rusia estuviera en manos de Navalny? Realmente Navalny no llega ni siquiera al 15% de intención. Ah, bueno, pero exactamente, ¿quiénes son los oponentes de Putin? Aquí está el punto. Cuando tú controlas todos los medios de comunicación, ¿cómo realmente das el espacio para que surjan alternativas? No hacen falta alternativas en países como Rusia. No hay espacio para alternativas en países como Rusia. En Venezuela tampoco. Venezuela no debería haber ningún espacio para ningún grupo de izquierda, por lo menos por una generación. Ningún espacio. Ni en la prensa, ni en la radio, ni debajo de las rocas, en ningún lado. Hay países que requieren de un cambio drástico para poder sacarlos de una etapa que fue importante en su historia. No se puede aplicar la misma política de Inglaterra en Tailandia o en las Filipinas, ¿verdad? Obviamente cada país tiene su manera. Singapur no es que sea una hermosa democracia, son los países más ricos del mundo. China no es una hermosa democracia, es una dictadura, pero es la segunda potencia. Singapur es una dictadura y Singapur es un país con una calidad de vida tremenda. Si bien tiene problemas sociales, pero tiene una calidad de vida excelente. Sí, por lo que... Pero hablando en el contexto, al menos, Rusia, acuérdate que obviamente siempre fue un imperio, la Unión Soviética nunca tuvo realmente una democracia ejemplar. Entonces de alguna manera pues el pueblo ruso siempre ha estado acostumbrado o a zares o a dictadores, y bueno, Vladimir Putin se ha atornillado al poder, no hay ninguna duda de por qué lo ha hecho, pero ciertamente, y eso lo tienes que saber muy bien, que Rusia son los países más pobres de Europa. Mira, vamos a ver Sí, pero ignorar el aumento económico justo antes de las tensiones que ocurrieron a partir del 2014 bajo el mandato de Putin es, a mi parecer, ignorar una de las labores más importantes que ejecutó Putin. Pero no es solo eso. Putin está comandando un país que no es solo un país. Putin está comandando un continente. Y está comandando un lugar en el que, y lo digo por el tamaño de Rusia, y lo digo porque en Rusia hay una separación de intereses tremenda.
Hay regiones enteras de Rusia que están dominadas por estas mafias de la oligarquía que siguen estando presentes desde etapas de la Unión Soviética, y a este tipo de grupos las únicas personas que los han logrado mantener en su lugar y evitar que sigan con su corrupción desatada, que no termina teniendo ningún efecto positivo para Rusia. Porque una cosa es que un gobernante sea corrupto pero que también esté ayudando a su país, otra cosa es que un gobernante sea corrupto y no le interese lo más mínimo lo que ocurre en su país. Entonces, cuando nosotros vemos que Putin es efectivamente la persona que está manteniendo en fila a todos los locos en Rusia, me parece que de la misma forma que tú mismo dijiste que si bien Gaddafi era un monstruo y una persona que cometió atrocidades que nosotros ni siquiera pudiéramos discutir aquí porque estamos en YouTube, tú mismo dijiste que es probable que Libia estaría mejor si lo hubieran dejado en su lugar. La misma cosa que dicen muchas de las personas que apoyaron a los Estados Unidos cuando sacaron a Saddam Hussein. Y ahora resulta que están llorando porque resulta que dicen que donde quedó el vacío de Saddam Hussein entraron 50 Saddam Hussein nuevos. Ese es el problema, Alejandro. Hay que tomar en cuenta el escenario político del que estamos hablando. No puedes asumir que un modelo democrático va a funcionar en cada rincón del planeta. Hacen falta ciertos gobiernos fuertes, estrictos, autoritarios y hasta dictatoriales para poder defender la soberanía y el interés de la nación en ciertos lugares. Me parece que Rusia es uno de esos lugares. Filipinas es uno de esos lugares. ¿Qué te parece que sea Duterte? Duterte es una persona que ha matado docenas de miles de personas en los últimos años y tiene aprobación, favorabilidad de más de 80%. ¿Por qué? Pues porque resulta que el crimen ha bajado por más de 50%. Resulta que un lugar que antes estaba controlado por grupos narcotraficantes ahora es un lugar en donde se está empezando a tener cierto nivel de seguridad y una mejor calidad de vida. Eso tú pudieras decir que es terrible. Lo ha condenado la ONU, lo han condenado los gobiernos de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Holanda. Y resulta que si su población lo acepta y su población dice que eso es lo que hace falta, ¿quién eres tú para decir lo contrario, Alejandro? Ciertamente, yo no soy nadie ni soy ruso para decir, ¿saben qué? Vladimir Putin es lo peor, si los rusos lo han votado, pero seguirán votando. Claro. Pero ciertamente, por ejemplo, la última elección del 2018, Vladimir Putin arrasó, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué Vladimir Putin tendría entonces miedo de no permitir a Navalny participar en las elecciones? Es decir, claro. Es que sea, obviamente hay inscripción. Es que una de las bases fundamentales del príncipe de Maquiavelo es quien mata a Bruto y deja a los hijos de Bruto, poco tiempo estará en el poder. Lo cual básicamente significa que si tú dejas que las personas que actualmente están en pañales desde el punto de vista de tener apoyo masivo en el país, como tú dijiste, Navalny es uno, si tú dejas que ellos sigan estando libres y posibles de poder hacer todo lo que ellos quieran, pues es probable que en un momento eso termine siendo un problema que ya no puedas controlar. Ahora miren, yo no estoy a favor de que se le dé tecitos especiales a nadie en Rusia. Yo no me bebería un té que me dé Putin, ¿ok? Si Putin me invita a un Nestí, yo no me lo bebo. Yo no me lo bebo. No te escuché. No, te dije que si Putin me invita a un tecito al mediodía, yo no me lo tomo. Yo digo, muchas gracias Putin, pues no tengo sed. Pero mira, distintos países requieren de distintas formas de ejercer su poder. Y bueno, al final del día, miren, yo hablo mucho del tema de Estados Unidos porque es un tema que me compete directamente y a ti también, si vives en Francia. Y bueno, a cualquier persona que vive en cualquier país de la región, del occidente inclusive, diría del mundo, pero hay ciertas partes que no son tan afectadas por esto, especialmente países asiáticos. Pero nosotros ya hemos visto que el auge de los movimientos identitarios en Estados Unidos le ha dado una nueva vida, un respiro tremendo, un aliento, un empuje tremendo a esos mismos movimientos en países como Colombia, como Chile, como Argentina. ¿Y qué crees que va a pasar si Biden llega al poder? Esos movimientos van a decir, bueno, hasta el país más fuerte, el país potencia del mundo ahora tiene un gobernante que tiene las mismas posturas que nosotros estamos apoyando. Entonces ahora vamos a utilizar eso como una plataforma para lanzarnos a nivel nacional en las respectivas naciones en las que nosotros estamos. De la misma forma que cuando llegó Trump al poder, ¿qué empezó a pasar después en los meses subsecuentes? Empezaron a llegar al poder otros partidos nacionalistas. Vimos el auge de Vox en España, vimos el movimiento Cinque Stelle y el movimiento Partido República de Salvini en Italia, vimos inclusive a Geert Wilders en Holanda ganar popularidad. Todo eso empujado porque Estados Unidos crea precedentes. Lo que ocurre en Estados Unidos termina influenciando enormemente al resto de la región. Trump, no, ni siquiera fue Trump había ganado. Se produjo el Brexit en el año 2016. El Brexit en el año 16 en junio. Sí. Y en noviembre ganó Trump la presidencia. Y en mayo del año 2017, en febrero,
Marine Le Pen y Emmanuel Macron llegaron a segunda vuelta, ¿no? Claro. Y bueno, Marine Le Pen fue derrotada con... Pero bueno, hay que decir que 1 de cada 3 franceses votó por Marine Le Pen, que no es que sea algo insignificante. Pues cuando llegó justamente el otro Le Pen contra Chirac, arrasó Chirac, Chirac arrasó justamente con casi el 80% de los votos. Pero bueno, en todo caso, obviamente lo que pasa en Estados Unidos, en otros países, incluso en el Reino Unido, crea un precedente, por ejemplo, igual lo que pasó en Latinoamérica, ¿no? Tuviste que Latinoamérica, y todavía se ve, en el año 2008, era prácticamente toda izquierda. Tenías Venezuela con Chávez, Lula, Argentina con Kirchner, tenías a Bachelet en Chile, tenías a Lugo en Paraguay, Bolivia, tenías Morales, Correa en Ecuador, y bueno, los únicos que se salvaba creo que era Álvaro Uribe, ¿no? Y poco a poco, justamente con la elección de Trump y otras cosas que... No, porque murió Chávez. La muerte de Chávez y el encarcelamiento de Lula fueron los dos... Claro. La institución de Dilma, la victoria de Macri, entonces obviamente y después la victoria de Bolsonaro, ¿no? Claro. Entonces son cambios que pues, se van creando con obviamente Estados Unidos. Es irrefutable, ¿no? Claro. Entonces obviamente yo creo que pues, la elección de un posible Biden obviamente va a tener repercusiones dependiendo la elección de Trump en la política internacional, pero como te digo, o sea, en Francia, al menos desde mi punto de vista, obviamente yo hablo con los franceses, o sea, ellos dicen, no, Emmanuel Macron es otro empresario realmente, etcétera, pero cada vez hay un apoyo más grande hacia Marine Le Pen, que igualmente han segura de llegar a segunda vuelta, pero no sé si gane en 2022 la presidencia. Claro, pero te diste cuenta que Macron terminó siendo más radical en muchas posturas de lo que hubiera sido Marine Le Pen, porque sabes que Marine Le Pen en sus posturas económicas era, no diría que socialista, porque tú sabes el término socialista se le aplica a cualquier persona que sea de izquierda, pero sí era mucho más a la izquierda que a la derecha en términos económicos. La razón por la que Marine Le Pen fue vista como una radical de extrema derecha por sus posturas migratorias y sus posturas con respecto al Islam. Eso es todo. Por fuera de eso, ella era una izquierdista en la mayoría de los temas más importantes, y yo pienso que eso fue lo que hizo que ella terminara perdiendo, porque ella tuvo unas actuaciones muy malas en el último mes antes de las elecciones, entrevistas muy malas, comentarios pésimos, simplemente no supo manejar el momento, y Macron apareció como este moderado, apareció como una persona que ni era muy para un lado ni muy para el otro, pero después terminó siendo, aparentemente, según si vives en París, Macron es un dictador, si vives en París, Macron es Napoleón Bonaparte. Bueno, ciertamente sí, o sea, como tú dices, lo apoyó prácticamente todo el espectro político, y ciertamente con lo que dices de Marine Le Pen, claro, o sea, obviamente ella sus posturas económicas no era para absolutamente nada, pero no era absolutamente nada de derecha, pero era su postura al Islam y la inmigración, y bueno, sobre todo a la Unión Europea, no ella cuando quería llegar, quería tal vez estar un año en el poder en Francia y ahí hacer una consulta sobre la permanencia de Francia en la Unión Europea o no, pero bueno. Claro. Entonces obviamente son procesos, como digo, diferentes, y en el caso para revenir o para volver al punto de Rusia, mira, ¿qué te puedo decir? Sí, mucha gente admira a Vladimir Putin, pero como tú bien sabes, los que más admiran a Vladimir Putin generalmente son la gente de izquierda, la gente como que cree que Rusia todavía es un país por ahí socialista o un país de ese tipo de estilos, y que de hecho apoyan muchas veces a la dictadura de Venezuela y que apoyan inconscientemente a Vladimir Putin, cuando de hecho Vladimir Putin jamás permitiría en su país lo que está haciendo ahorita el régimen venezolano, por ejemplo. Claro, claro, y mira, me parece que eso era cierto quizás más hasta hace probablemente 3 años, porque yo empecé a ver un cambio entre los conservadores en Estados Unidos. En Venezuela yo sigo siendo una de las muy pocas, y muy pocas me refiero, se cuentan con los dedos de una mano y te sobran dedos, de personas que no son chavistas y apoyan a Putin. Y no es que lo apoyo, ¿verdad? Porque yo no puedo decir que me gustaría vivir en Rusia. Me gustaría vivir en Rusia por temas sociales y por ciertos temas culturales que se han perdido, que tienen que ver con el conservadurismo en Inglaterra. Pero no me gustaría vivir en Rusia desde el punto de vista de ser una persona que quiera, por ejemplo, tener trabajo, tener una buena calidad de vida, oportunidades. Eso es innegable, no puedo decir lo contrario. Por eso es que yo critico mucho el gobierno acá en Inglaterra. Si bien el gobierno actual supuestamente es de derecha, no sé cómo, pero supuestamente lo es, pues yo critico mucho las posturas del gobierno acá, porque sí, vivo aquí. Sin embargo, como estoy seguro tú probablemente también dirías con respecto a Francia,
es el mejor país donde puedo estar actualmente. Es un país que me ha dado una tremenda cantidad de oportunidades, una muy buena calidad de vida, una muy buena seguridad, así que puedo quejarme, pero al mismo tiempo soy realista y soy objetivo en las condiciones de otros países. A mí me encanta Italia, por ejemplo. Me encanta Italia, me siento muy conectado a Italia por el trasfondo de mi familia de parte paterna. He ido a Italia incontables veces en los últimos años, me encanta, pero yo no pudiera vivir allí actualmente porque Italia es un país sin identidad. Y es lamentable pensar que el gran imperio, uno de los imperios, si no el más grande de la historia, termina siendo pues un lugar tan fraccionado. Un lugar en el que tienes a poblaciones que están totalmente en contra unas a otras, que tienen formas totalmente diferentes de interpretar lo que debería pasar en su país. Y por eso justamente no se pueden alinear a un movimiento nacionalista como el que promovía Salvini. Me parece una cosa lamentable porque pienso que la única forma en la que esto termina desarrollándose es en un cambio que ya no pueda ser contenido, que ya no pueda ser revertido. Un cambio cultural y social y demográfico también, que termina cambiando por completo lo que era el país una vez. Y pienso que eso es justamente lo que va a pasar bajo un mandato demócrata. Y no me interesa si es este año o si es en el 2024. Esto va a pasar. Estados Unidos va hacia ese lugar en el que el cambio demográfico va a hacer que sea cada vez más difícil que alguien que esté a la derecha pueda ganar, hasta el punto de que sea imposible hacerlo. Las políticas identitarias van a crear el mismo tipo de problemas que tienen países como Suecia o que tienen países como el país en el que tú vives, Francia, en el que tienes sociedades. Sí, eso sí, te lo puedo decir que aquí hay una difícil tarea con la integración de ciertas comunidades, y eso lo he vivido yo en primera mano. Bueno, exacto, y bueno, yo te digo, yo fui a París, no sé si sabrás esto, probablemente no, pero en el 2016 yo fui a París y cuando volví hice una publicación en mi página de Facebook en el que tenía una foto mía frente al Champs-Élysées y tenía una camiseta con el rostro de Trump. Y dije, la razón por la que apoyo a Trump es justamente la razón por la que no me gustaría vivir en París actualmente. Es un vertedero. Una cosa que me dio una tristeza tan grande, el escuchar los relatos de mi mamá sobre la época en la que ella vivía en París. Ella vivió en París por 3 años. Ella me contaba lo hermoso que era todo, lo limpio, lo seguro, lo bello. Y yo voy, lo primero que veo al salirme del aeropuerto y montarme en el metro, lo primero que veo es un sujeto de cierto grupo demográfico que no puedo mencionar porque estoy en YouTube, inconsciente, de borracho o drogado en el piso, y se había orinado. Entonces había un charco de orina en medio del metro. Después salgo y empiezo a ver graffiti en absolutamente todos los monumentos, muerte a París, muerte a Francia, todo tipo de basura en todas partes. O sea, es una cosa deprimente. Es una cosa deprimente, y cualquier persona que vea cosas como estas de primera mano, sabiendo la grandeza de estos lugares que alguna vez tuvieron, no puede querer algo parecido a esto para un país que, si bien tiene muchísimos problemas, todavía tiene muchas cosas que está defendiendo, no solo para su país, sino para el resto de la región, que es justamente un movimiento en contra de esta ideología que ha permeado tanto en las sociedades. Y por eso es que pienso que la elección de un demócrata va a ser una cosa que estoy seguro, Alejandro, dentro de un par de años, si ocurre este año, o dentro de un par de años para el 2026, vamos a tener otra discusión, estoy seguro de ello, y vas a tener algunas posturas diferentes con respecto a lo que dijiste. Podemos hacer esa apuesta y queda pendiente esa discusión. Sí, claro. Bueno, para ir terminando, como te digo, o sea, uno no sabe cómo también, eso sí quiero dejar muy claro, uno nunca sabe cómo empieza un proceso democrático y cómo termina, ¿no? O sea, porque eso, y en cualquier proceso político, o sea, de izquierda a derecha, o sea, tú sabes cómo comienzas votando, el partido comienza a mutar, el país comienza a mutar, y así fue lo mismo pues con el chavismo, no empezó democrático, terminó siendo dictatorial, y así otros procesos. Entonces, es evidente que hay una cuestión demográfica en Estados Unidos, que obviamente cada vez hay más latinos, y eso se va a seguir, pues obviamente va a seguir expandiéndose. Pero bueno, por el momento, pues nada, veamos qué pasa, pero por el momento, como te digo, personalmente, yo sé que apoyas a Trump, que apoyas la reelección, respecto a eso, pero yo, a pesar de todas las características que no me gustan de Joe Biden, considero que por el momento él no tampoco es el candidato perfecto, en ningún momento he dicho eso, pero bueno, considero que es una opción transitoria para sacar tal vez un poco el populismo de Estados Unidos ahora, y espero, de verdad espero, honestamente, que en el 2024 llegue un candidato conservador, pero no sé, como mucho más correcto, tal vez. El hijo de Trump.
Ya. Donald Jr. para el 2024 y después Ivanka. Bueno, Ivanka no, Ivanka me parece un personaje nefasto. Podría llegar a votar por el hijo. Pero Trump hay algo que no dice. Pero bueno. Bueno, mira, muchísimas gracias. Hora y media de conversación sumamente interesante. Pudiéramos estar aquí 3 horas más hablando de todo tipo de temas. Y espero que esta no sea la última conversación. Podemos tener otra charla en el futuro hablando sobre otros temas que involucran cosas como la Unión Europea, ese tipo de cosas de escenarios políticos europeos. Obviamente. Ya va, no se escuchó. ¿Qué dijiste? Te iba a decir sobre la Unión Europea que tú ya no vives en la Unión Europea, te iba a decir, los dos vivíamos en la Unión Europea. Sí, claro. Sí, por eso sería interesante porque estamos viendo en Francia también un movimiento en contra de la Unión Europea que está creciendo de acuerdo al paso. Pero mira, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y a ustedes, mi gente, espero que les haya gustado este intercambio, este debate. Por lo menos estuvo mejor que el debate presidencial en los Estados Unidos. Hasta la próxima, mi gente. Hasta la próxima. Exactamente. Hasta la próxima. Paz. For President of the United States, when Mexico sends its people, they're not sending their best. And I said, we need to build a wall. We will make America great again. America will never be a socialist country. You are fake news. When Mexico sends its people, they're not sending their best. And I said, we need to build a wall. We will make America great again. It comes from China. Hillary Clinton is a bigot. The system is totally rigged and broken. I will be the greatest jobs president that God ever created. The big lie, Obamacare. I'm really rich. You are fake news. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. The wall just got 10 feet taller, believe me. It's got 10 feet taller. Grab by the pussy. I'm really rich. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And I said, we need to build a wall. We will make America great again. America will never be a socialist country. I'm gonna bomb the shit out of them. I don't care. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account... Only Rosie O'Donnell. In all of our cities and in all of our towns, I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again.